Ya, muy bien. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión. La clase pasada hemos hablado un poco sobre lo que era el ámbito de aplicación del derecho del trabajo, cómo evoluciona el derecho del trabajo en un momento determinado de la historia de la humanidad. Y ahora vamos a entrar un poco a analizar lo que es la relación obligacional del contrato de trabajo. Y para esto hemos preparado un PPT que vamos a dar, ¿no?, a continuación. Bien, vamos a compartir. Igual, para esta clase, ¿no?, recomiendo, en todo caso, si vamos a intervenir en la parte de reacciones, ¿no?, puedan levantar la mano, yo para en todo caso puedan hacer la pregunta en ese momento, o en todo caso finalizando la exposición. Igual, el día de hoy vamos a hablar en específico del contrato de trabajo, cómo está conformado el contrato de trabajo en la legislación peruana, y aplicando supletoriamente el Código Civil para analizar los elementos propios de un contrato de trabajo. Y también vamos a analizar, ¿no?, cómo es la forma de contratación en el Perú, y hablar un poco también sobre el periodo de prueba. Muy bien. ¿Me confirman si se puede ver la pantalla? Vamos a ponerlo. Ya. Entonces vamos a empezar la clase del día de hoy conversando un poco sobre la contratación laboral. Y claro, ¿no?, mayormente cuando nosotros analizamos en la universidad el contrato de trabajo, siempre se nos dice, ¿no?, que un contrato de trabajo debe contener los elementos de la prestación personal, la subordinación y la remuneración. Claro, esa respuesta parcialmente es válida, ¿no? Porque cuando se dice eso, se está hablando más en específico de el objeto del contrato y de las partes del contrato. Entonces, ¿y por qué? Porque puede ser que cumpla con esos tres presupuestos, ¿no?, del objeto del contrato, pero ¿qué pasa si la persona que realiza esa prestación es menor de edad? ¿Qué pasa si el objeto del contrato de trabajo es un objeto ilegal o imposible física o jurídicamente? ¿Qué sucede si el contrato de trabajo no tiene una causa válida? Entonces, claro, eso es lo que va a generar que esta relación obligacional laboral no tenga los efectos para que pueda, digamos, ser exigido más adelante. Y es por eso que el objetivo de la clase del día de hoy es que ustedes tengan las herramientas legales y doctrinales para que ustedes puedan identificar un contrato de trabajo válido y cuáles son sus elementos y presupuestos. Entonces vamos a empezar. Y lo primero que tengo que decirles es, para analizar toda relación obligacional, es necesario que nos pasemos un poco a analizar lo que son los principios. Y uno de los principios que reconocemos en el derecho de trabajo es el principio de continuidad. Y claro, ¿no?, uno podrá decir, ¿qué es un principio, ¿no? Si bien eso lo vamos a ver en clases posteriores, les voy adelantando que el principio, ¿no?, y las reglas conforman un ordenamiento jurídico. Y por lo tanto son normas jurídicas. Entonces podemos dar una definición precisa sobre un principio: es una norma jurídica que se diferencia de las reglas porque puede estar de manera taxativa en un ordenamiento, pero no necesariamente. Y eso quiere decir que desaparece ese principio. La respuesta es no. El principio se sigue aplicando, pero va a tener mayor fuerza si está positivizado o no. Claro, cuando hablamos del principio de continuidad, uno se pregunta, ¿y dónde lo encontramos en la legislación, no? Claro, el principio de continuidad no solamente va a hacer que el contrato tenga la duración, ¿no?, más larga o lo más largo posible de la relación propiamente de trabajo, como lo define el profesor Américo Pla, sino va a buscar una protección desde el inicio de la contratación hasta la conclusión o la extinción
extinción propiamente del contrato. Entonces, toda la legislación laboral tiene que observar este principio, porque con este principio lo que se busca es que los contratos tengan la más larga duración. Y uno se pregunta, ¿por qué? Claro, se pregunta eso porque, porque el contrato de trabajo, como es una relación obligacional que cubre una necesidad básica, ¿no?, de las partes, es decir, del trabajador en específico, que busca tener a través de su fuerza de trabajo un ingreso económico para poder satisfacer las necesidades propiamente en sociedad, ¿no? Entonces lo que se busca es dar protección y que no sea esa relación obligacional que le permite tener ese ingreso, no sea que pueda, digamos, resolverse de manera súbita por una de las partes. Entonces, claro, y para eso se va a crear, ¿no?, estas reglas con el objeto de que el contrato de trabajo solamente puede extinguirse por causas establecidas en la legislación. Y esto va de la mano con este principio. Ahora, cuando uno analiza la legislación peruana, se va a dar con la sorpresa que en un momento determinado, la Constitución del 79 reconocía de manera expresa, ¿no?, el derecho al principio de continuidad. Y no le llamaba principio de continuidad, sino todos los trabajos tienen derecho a la estabilidad laboral. Y lo positivizaba en la Constitución del 48. Esto obviamente va a cambiar, ¿no?, cuando se modifica la Constitución y da paso a una siguiente, que es la Constitución del 93, y que la regula, ¿no? Claro, cuando yo cito el artículo 27, cito un extracto de este principio, donde se señala que los trabajadores no pueden ser despedidos por causa, digamos, no justificada, y es el legislador el que va, digamos, dar una adecuada protección. Claro, acá ya estamos hablando de este principio, pero su protección, digamos, no de entrada, sino de propiamente de salida. Es decir, no puedes despedir a un trabajador por una causa, digamos, no justificada. Y ante esos casos, digamos, de despidos injustificados o arbitrarios, es el legislador el que le va a dar una adecuada protección. Claro, no dice el trabajador tiene derecho a la estabilidad laboral como lo reconocía la Constitución del 79, pero ya la Constitución del 93 recoge, digamos, esa protección, pero da un mandato al legislador que él debe desarrollar esa adecuada protección. Y claro, ¿no?, cuando ya analizamos este punto, uno puede decir, oye, muy bien, la Constitución establece un mandato de reconocimiento, pero no desarrolla, ¿no?, sino le permite al legislador establecer, ¿no?, a través del Congreso, cuál va a ser esa adecuada protección ante un despido arbitrario. Y claro, cuando ya uno analiza esto, se va a dar con la sorpresa que en los 90, la forma que decidió el Congreso para dar una protección adecuada fue, ¿no?, en caso de despidos arbitrarios, la de indemnización económica. Y solamente cuando eran despidos que no solamente lesionan el derecho al trabajo y este principio, sino que a su vez vulneran otros derechos fundamentales, entonces en esos casos el trabajador únicamente tenía derecho ¿a qué? A la reposición. Y claro, en estos específicos que estoy señalando se les llamaba o se les reconoce como despidos nulos. Entonces la legislación de los 90, bajo el mandato de la Constitución del 93, permitió, ¿no?, que el legislador establezca dos tipos de protección, ¿no?, ante un despido arbitrario. Una de forma económica y otra que atentaba no solamente contra el derecho de trabajo, sino otros derechos fundamentales, que era a través del despido nulo, y por lo tanto, como propiamente su nombre lo dice, ¿no?, como es el despido es nulo, ¿no?, tienen que reponer al trabajador al puesto. Y claro, ¿qué es lo que sucedió con este tipo, digamos, de fórmula que se había desarrollado en los 90, ¿no?, de protección? Generó que muchas ¿no?, de los empleadores resuelvan los contratos, ¿no?, de manera arbitraria, ¿no?, sin causa o de manera fraudulenta. Y esto generó que no puedan, digamos, ejercer muchos derechos, como los derechos sindicales. Y claro, ¿no?, y el único beneficio que tenías, o que se reconocía en la legislación, era el beneficio económico, es decir, tengo que reparar por este despido súbito. Y claro,
esto más adelante va a cambiar, ¿no? Estamos hablando de los años 90, se incorpora esta constitución, se incorpora la legislación peruana, ¿no? Y el tubo de la ley de productividad y competitividad laboral, y más adelante, en el 2001, ¿no? Vamos a analizar un poco cómo el Tribunal Constitucional establece una doctrina jurisprudencial muy interesante y comienza a establecer algunos supuestos en los cuales, distintos al despido nulo, donde los trabajadores van a tener derecho a ¿qué? A la protección y a la reposición. Ya no se les va, digamos, a reparar este daño de manera económica, sino que el trabajador puede solicitar la reposición incluso estando en supuestos distintos a los supuestos del despido nulo. Entonces, este es importante, ¿no? Y crea dos supuestos adicionales, que va a ser el despido, ¿no? Por incausado y el despido fraudulento. El despido incausado, donde señala, ¿no? Que no hay una causa que justifique el despido, ¿no? Es decir, si el empleador no expresa causa justa o no lo motiva, entonces este trabajo tiene derecho, ¿no? En la sede judicial a solicitar la reposición. Y claro, este supuesto se va a extender a varios supuestos, ¿no? Por ejemplo, aquellos locadores de servicios que en la realidad no eran locadores, sino eran propiamente trabajadores porque cumplían con los elementos ¿no? del objeto del contrato de trabajo. O un contrato temporal, ¿no? Modal, que posteriormente se desnaturalizaba y ya no era un contrato temporal, sino era un contrato a plazo indeterminado. Entonces, todos estos supuestos y abanicos eran, digamos, supuestos por los cuales se podía solicitar la reposición en sede constitucional, ¿no? Retornar de nuevo al trabajo. Y claro, también creo otro supuesto adicional, que es el supuesto en el cual, ¿no? El trabajador también tiene derecho a la reposición en aquellos casos donde se identifica un despido fraudulento, ¿no? Donde, digamos, acá ya hay un hecho donde el empleador de manera maliciosa, ¿no? O se quiere aprovechar de una situación, creando, digamos, situaciones o engañando al trabajador para que pueda extinguir el contrato de trabajo. Incluso incorpora un elemento adicional donde señala que aquellas renuncias, que hay, digamos, cierta coacción por parte del empleado, también son renuncias inválidas. Entonces, claro, entonces el despido fraudulento, ¿no? También va a ser una forma en la cual el trabajador puede solicitar en sede judicial la reposición. Y claro, este desarrollo constitucional en los años de 2001 que les estoy comentando, es un caso muy interesante, ¿no? Que es el caso de los trabajadores de Telefónica, ¿no? Donde ellos demandaban, ¿no? La reposición de los trabajadores porque Telefónica había señalado que iba a despedir a muchos trabajadores afiliados al sindicato. Imagínense ese contexto, ¿no? Tienes varias demandas de muchas empresas, incluso no necesariamente nacionales, donde están cometiendo actos no solamente que atentan contra el derecho del trabajo, sino también por afiliarse, ya simplemente ya no te van a querer, digamos, resolver tu contrato. Entonces, en esa realidad se situaban los magistrados, y es que los magistrados comienzan a analizar, ya no desde una parte legal, no la Constitución, sino desde una parte constitucional, y analizan este artículo 27, y más o menos interpretan que si bien el desarrollo constitucional de reconocimiento al derecho al trabajo y su protección, ¿no? A través, digamos, frente a despidos arbitrarios o injustificados, se le dio un mandato al legislador para que él desarrolle una adecuada protección en estas situaciones, y el legislador, al crear esta forma de protección económica y no permitirle a otros supuestos, ¿no? de protección a favor de tener un derecho a la protección y poder reincorporarse a los trabajos, entonces está vulnerando el contenido de este artículo. Y el tribunal va a crear estos dos supuestos adicionales al despido nulo para que el trabajador pueda solicitar, ¿no? En sede judicial la reposición.
y corrige, digamos, este punto que había dejado el legislador, ¿no? O en todo caso había considerado que no tenían derecho a la reposición y solamente un reparo económico. Y esto es importante señalarlo. Y claro, si ya tenemos acá, ¿no?, un mandato constitucional que ha sido doctrina jurisprudencial y después se vuelve un precedente vinculante, ojo, claro, esto después va a cambiar, ¿no? Porque recuerden que en el 2001 el Tribunal Constitucional tenía un reglamento distinto al que actualmente tiene y consideraba la teoría, ¿no?, que, digamos, si una demanda que afecte un derecho, sea en sede judicial laboral o en sede constitucional, cualquiera de las partes, ¿no?, dependiendo del trabajo donde lo exija, el tribunal era competente. Claro, esto se modifica y más adelante se va a dar una teoría residual donde el trabajador, ¿no?, si tiene una vía igualmente satisfactoria, tiene que realizar en esa vía la protección del derecho fundamental afectado. Y claro, es por eso que ahora ustedes van a observar que el tribunal ya no declara improcedentes estas demandas y las deriva a los juzgados laborales, porque los juzgados laborales ya son competentes, ¿no?, a través de la nueva ley procesal de trabajo y también a través del primer pleno, donde señalaban que pueden, ¿no?, solicitar la reposición en casos de despidos incausados y fraudulentos. Y esto también es necesario señalarlo, ¿no? Entonces cambia esa posición y a través de la vía, digamos, igualmente satisfactoria, ¿no?, residual, esta teoría residual, el Tribunal Constitucional, ¿no?, establece, digamos, que o reconduce estos casos a la vía laboral. Claro, pero después el tribunal también señala que en aquellos casos, digamos, donde son muy urgentes o donde la afectación al derecho del trabajo pueda, digamos, afectarse ante, digamos, y el trabajador está en una posición, digamos, de menor, digamos, de una situación de desventaja, ¿no?, digamos, por los ingresos o por la situación misma. Entonces, en esos supuestos, el Tribunal Constitucional sí puede decir si soy competente aún habiendo otra vía igualmente satisfactoria y yo puedo observar estos casos. Y claro, ¿no?, esto ya lo vamos a ver también más adelante cuando estemos desarrollando también, y bueno, estemos entrando al tema de despido. Pero más o menos quería dejarles claro que quiero que vean, ¿no?, cómo la Constitución del 79, en un primer momento, recoge de manera expresa este principio de continuidad, ¿no?, y lo señala a través de todos los trabajadores tienen derecho a la estabilidad del trabajo. Posteriormente se modifica esto y entra una nueva Constitución, pero recoge una protección, pero dándole, por así decirlo, que sea el legislador el que desarrolle esta adecuada protección ante este tipo de despidos. Y este punto fue después analizado por el Tribunal Constitucional, donde se observa que, el legislador, ¿no?, ha vulnerado este derecho reconocido en el artículo 27 al vaciar de contenido, ¿no?, y no dar protección a supuestos de despido incausado y despidos fraudulentos. Corrige eso y establece una doctrina jurisprudencial que más adelante va a ser un precedente vinculante. Y claro, ¿no?, uno se pregunta, ahora, ¿no?, con tantos cambios ahora por parte del tribunal, lo más importante, como ya esto ya está sentado, sería bueno o adecuado incluso que se reconozca de manera expresa en la ley, ¿no?, ya que hay una doctrina y un precedente del tribunal, que se les reconozca a los trabajadores este derecho a la protección ya en la ley. No modificaría nada, ¿no?, solamente estarías recogiendo ya de algo que se está aplicando de 2001, porque como ustedes muy bien saben, puede más adelante esto modificarse a través de otra jurisprudencia. Y claro, pero tendríamos ahí todavía a los del Poder Judicial, ¿no?, a los jueces laborales. Entonces, podría, ¿no?, porque no cambiaría las reglas ya del juego dadas del 2001, salvo que el tribunal establezca un nuevo precedente y evalúe de nuevo el artículo 27, ¿no? Pero sería muy, digamos, muy complicada en esta situación. Ahora, este principio, ojo, no solamente es de protección, ¿no?, de derecho al trabajo en su vertiente de salida, es decir, a través del despido, ¿no?, sino también busca que este principio se aplica a toda la relación de trabajo. Cuando hablamos
o cuando analizamos el principio de continuidad, muchas veces se menciona en el artículo 4, ¿no? Que cuando uno lo lee, y acá lo puse en la PPT, ¿no? Dispone este artículo que se presume la existencia de un contrato a plazo indeterminado en toda prestación de servicios remunerados y subordinados. Esta presunción que recoge el artículo 4 busca, ¿no? Darle que el plazo de ese tipo de contrato sea indeterminado. Entonces acá hay una presunción, que esta presunción obviamente puede tener por el contrario, porque puede haber una causa objetiva en un contrato escrito previamente realizado por el trabajador y el empleador, donde se señale la causa, digamos, por qué se está contratando de manera temporal a un trabajador, ¿no? Por ejemplo, para que se encargue, digamos, de el mantenimiento de las PCs en el centro de trabajo. Una vez que culmine ese mantenimiento, se extingue el contrato de trabajo, ¿no? Que sería un contrato no propiamente temporal. Entonces, o cuando, digamos, se le contrata a alguien, ¿no? Para que reemplace al titular, es decir, un trabajador que ha salido de licencia por X meses, el empleador se le habilita de poder contratar de manera temporal, ¿no? A un trabajador para que lo reemplace y este contrato, ojo, se resuelve una vez que el titular retorne. También el empleador puede establecer en ese tipo de contratos un plazo, ¿no? Pero la causa, digamos, por la cual se resolvería ese contrato sería con el retorno del titular. Y claro, ¿no? Estos contratos a plazo indeterminado y temporales no son contradictorios, todo lo contrario, ¿no? Son contratos que armonizan y se complementan muy bien, porque se va a analizar, ¿no? En cada uno de esos supuestos, y dependiendo, ¿no? Del tipo, digamos, o de la forma en la que se realiza la prestación en el centro de trabajo, se va a poder determinar si un contrato tendría que ser indeterminado o tendría que ser temporal. Claro, y esto es muy importante, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que la regla de la contratación en la legislación peruana a través de estas presunciones, lo que busca es que el contrato sea a plazo indeterminado. Pero también hay que señalarlo, ¿no? Si analizamos la legislación, en específico la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, de manera general, nos vamos a dar con la sorpresa que el contrato de trabajo muchas veces, ¿no? A plazo indeterminado, no tiene tanta fuerza, ¿no? Porque el legislador en los 90 ha creado varios supuestos de contrato temporal, incluyendo muchos que vulneran este principio, ¿no? El principio de causalidad y el principio de continuidad, ¿no? Entonces, esto es importante señalarlo, ¿no? Porque el legislador ha permitido o ha flexibilizado la contratación en el Perú, estableciendo a contratos que deberían obedecer un contrato a plazo indeterminado, les permite por un cierto tiempo, ¿no? Poder contratar de manera temporal. Entonces, para que se entienda mejor esto, siempre es bueno poner un ejemplo. Si el día de hoy queremos nosotros, no sé, crear una empresa, pongamos una empresa de confección de polos, ¿qué necesitamos para confeccionar y poner a la venta al público los polos que vamos a producir? Bueno, necesitamos primero máquinas, ¿no? Que todo tenga que ver con, ¿no? Las materias primas, por ejemplo, las telas, las tijeras, los hilos, ¿no? Las etiquetas, los estampados, si es que queremos que los polos sean, ¿no? Salgan con algún logo y todo ello. Pero también necesitamos trabajadores. Entonces, como yo voy a ser una empresa que va a confeccionar polos, lo más importante o lo que tendría que yo ver es cuáles son funciones permanentes y temporales en mi centro de trabajo. Y una función permanente va a ser el que confecciona los polos, es decir, el que va a remallar, recubrir, ¿no? Y se va a encargar de todos estos acabados del polo. Una persona que se va a encargar de las ventas, ¿no? Porque eso también es importante. Yo voy a producir y me voy a encargar también de qué? De colocar esos polos o esos productos en el mercado. Entonces voy comenzando a identificar cuáles de esas actividades van a ser permanentes. Pero por ahí puede haber actividades que sean temporales, ¿no? Como por ejemplo, eh, ¿no? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa cuando las máquinas, digamos, ¿no? Sea la remalladora, la recubridora, la recta, ¿no? O la cortadora se malogran. Y voy a necesitar contratar a alguien para que se encargue, digamos, del mantenimiento, ¿no? O para que pueda reparar. Y ahí ya estamos viendo propiamente, ¿no? Funciones temporales. O también puede ser que yo contrate a alguien, ¿no? Para no necesariamente con una labor principal, pero sí permanente,
para que alguien se encargue de la limpieza, ¿no? De los talleres digamos, del área de ventas. Esa actividad, uno podría decir, es una actividad complementaria, no va con el giro, pero sigue siendo permanente, porque la limpieza va a ser común, ¿no? En esta empresa, ¿no? Porque tienes que limpiar los talleres, tienes que limpiar el área de ventas, entonces va a ser diaria. Entonces, esa actividad, por más que sea, digamos, complementaria al giro de la empresa, va a ser una actividad permanente. Y por lo tanto, a toda actividad permanente le corresponde ¿qué? Un contrato a plazo indeterminado. Entonces, cuando ustedes quieren analizar qué tipo de contrato obedece a este tipo de empresa que estoy evaluando, ustedes tienen que hacer esa pregunta. ¿Esa actividad es permanente? Puede ser que sea principal o puede ser que sea complementaria, pero si es permanente, entonces la regla dice obedece un contrato a plazo indeterminado. Y solamente, ¿no? De manera ¿no? armónica, aquellas actividades que son temporales, ahí les corresponde un contrato no propiamente temporal, como por ejemplo los contratos de suplencia, ¿no? Por ejemplo, una trabajadora, ¿no? En esta empresa que se encarga de ventas, se va o sale, ¿no? De su pre y postnatal, entonces va a estar 90 y tantos días fuera. Entonces, pero necesito a alguien que se encargue de esa área de ventas. Entonces va a señalarse ahí, ¿no? Que se le permite al empleador poder contratar de manera temporal por todos esos días a alguien, ¿no? Para que reemplace a la trabajadora en el área de ventas. Y claro, ¿no? Una vez que se concluye y la titular retorna, se extingue el contrato temporal. Y por lo tanto, esta causal sería totalmente válida. Ya. Ya, no se preocupen. Ahí por el chat me están diciendo que han tenido algunos problemas por la clase está quedando grabada, ¿sí? Y la pueden revisar en cualquier momento, ¿no? En la página de Latin. Sé que en esa parte no se dan problemas. Si ponen preguntas, por favor, siempre levanten la mano para poder yo leerlas. Igual, entonces, viendo señalado ello, ¿no? Entonces, la lógica de la contratación en el Perú debería ser ello. Entonces, ya cuando vamos a analizar la legislación, nos vamos a dar con la sorpresa que eso no se está cumpliendo. Y hay otros tipos de contratos que se han creado, ¿no? Entre comillas, y el objetivo por el cual digamos, se aprobaron en la legislación de los 90 era, ¿no? Lo que siempre se señalaba, ¿no? Buscar mayor competitividad y a su vez que las empresas al tener esta flexibilidad van a poder establecer a sus trabajadores en las planillas. Sin embargo, el objetivo de esta norma flexibilizada, lo que ha generado más que ese punto de formalizar, o en todo caso flexibilizar, no se ha logrado. Lo único que ha generado es precariedad. Y cuando digo precariedad, no quiero decir, pero un temporal con un no indeterminado tiene los mismos beneficios, no, sino que ha generado, a partir de los 90 hasta la fecha, que los trabajadores no tengan estabilidad. Y claro, ¿por qué es tan importante la estabilidad? ¿No? Uno se pregunta, bueno, yo no quiero estar acá trabajando 10 o 20 años en una empresa. Yo aprendo el giro y después me voy a otra empresa donde mejore mi situación. Pero ¿por qué en esta relación laboral buscamos o se busca que los contratos tengan la más larga duración? Para que puedan ejercer otros derechos. ¿Y cuáles son esos otros derechos? La libertad sindical. Es decir, imagínense, ustedes quieren constituir un sindicato porque en la empresa ya ustedes van 5 o 6 años y no les han incrementado la remuneración. Siguen siendo contratos, o bueno, tienen, digamos, 3 años y siguen teniendo contratos temporales. Y claro, ¿no? Acá uno dice, oye, ¿cómo se me puede incrementar la remuneración? Tienes la negociación colectiva, que es un derecho fundamental, pero antes tienes que constituir un sindicato. Perfecto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo constituyo o formo un sindicato y soy un trabajador temporal, ¿no? Con contratos temporales o modales, como se les dice. ¿Qué es lo que más probable suceda? Que el empleador simplemente vencido el plazo del contrato, él no te diga te estoy despidiendo, simplemente que se venció el contrato. Y claro, esto que va a generar
que muchos trabajadores, por miedo a esas represalias, no pueden ejercer estos derechos, ¿no? Y un caso típico que hace poco ha sucedido, y con esto pueden verlo, ¿no?, como ejemplo, son los CAS, ¿no? Los CAS son un tipo de contrato excluido de la relación laboral que el sector público tiene, ¿no?, de forma de contratación, donde podías renovar indeterminadamente. O sea, es decir, yo podía tener un contrato temporal CAS, y dependiendo, ¿no?, me podían renovar cada mes, cada 3 meses o cada 6 meses. Pero no tenía estabilidad laboral, porque una vez vencido el contrato y no me renovaban a través de una venda, simplemente se extinguía la relación. Y claro, ¿qué pasó? Hubieron normas que le permitieron o le dieron la estabilidad a los trabajadores CAS, ¿no? Y también establecieron otro mecanismo para incorporarlos a los regímenes de las entidades, que después fue declarado inconstitucional. Pero lo importante de esa sentencia, ¿no?, que salió este año, si no me recuerdo, fue algo, ¿no?, fue algo muy importante, que continuó aplicándose la contratación indeterminada. Es decir, aquellos trabajadores que cumplían los requisitos pasaron ¿a qué? A ser trabajadores a plazo indeterminado, ya no son temporales. Y si alguien por ahí levanta más información, se va a dar con la sorpresa que a partir de esa fecha para adelante, no de la sentencia, sino a partir de que se declare indeterminado estos tipos de contratos CAS, muchos de los trabajadores del sector público constituyeron por primera vez sus sindicatos, o muchos de estos trabajadores CAS formaron parte ¿de qué? De los sindicatos de las entidades. ¿Por qué? Porque ya no tienen ese miedo, digamos, de que en cualquier momento les extingan el contrato y puedan ejercer. Entonces, un punto ahí muy importante. Un contrato a plazo indeterminado le permite a los trabajadores que ejercer otros derechos, como la libertad sindical. Esto es importante, porque la libertad sindical te va a permitir a ti, como un derecho fundamental reconocido en la Constitución, de mejorar la situación de los trabajadores, sea ante una empresa, ¿no?, bajo el mando estatal o privado. Entonces, esto es importante. Otro punto que tengo que señalarles aquí, ya para analizar los tipos de contratación laboral, es que esta forma en la cual, digamos, se han implementado los contratos temporales en el Perú, no solamente han vulnerado otros derechos fundamentales, ¿no?, o el ejercicio de otros derechos fundamentales como la libertad sindical, sino que también, a su vez, ha generado, ¿no?, que haya, ¿no?, la disminución de los ingresos. Si ustedes hacen un comparativo entre los trabajadores a plazo indeterminado con los trabajadores a plazo fijo, ¿no?, tal como está la legislación peruana, se van a dar con la sorpresa que los trabajadores a plazo indeterminado ganan mucho más que los trabajadores a plazo fijo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Oye, él es indeterminado, tú eres a plazo fijo, capaz hay una razón que justifique ese incremento, ¿no?, él tiene más años que yo, pero no es tan cierto, ¿no? Muchas veces los trabajadores a plazo indeterminado tuvieron sus ingresos, digamos, y fueron subiendo, digamos, puede ser por negociación colectiva o en todo caso no. Pero cuando yo contrato a un trabajador, ¿no?, a plazo fijo, yo establezco las reglas, digamos, de la remuneración, y por ahí, digamos, se resuelve un contrato, yo puedo establecer disminuir, digamos, la oferta en ese puesto de trabajo, porque no hay ninguna regla que establezca, ¿no?, donde, digamos, los empleados tengan que tener o establecer, digamos, un salario equitativo en todo caso, ¿no? Entonces, si uno analiza desde ese plano, entonces se va a dar con la sorpresa que muchos de los contratos a plazo fijo en el Perú tienen menores remuneraciones que los trabajadores a plazo indeterminado. Y claro, no necesariamente esto por negociación colectiva, ¿no?, sino porque a la hora de contratar, el empleador establece, digamos, la remuneración. Claro, por ahí van a decir, pero José ya se implementó lo que son las políticas ¿no?, de remuneración, de igualdad salarial, que busca, digamos, eliminar la remuneración ¿no?, diferenciar entre las remuneraciones y todo ello, establecer parámetros objetivos. Claro, ¿no?, esto se ha implementado, pero aún así no se ha establecido, digamos, estos parámetros donde sigue siendo el empleador el que establece cuál es la remuneración para ese puesto. Y la forma como hace ese análisis solamente va a variar dependiendo de qué, del criterio que él tenga. Es decir, él va a valorar un puesto y va a decir, este puesto va a percibir tanto. ¿Y bajo qué valores? Ah, bueno, porque yo considero que debe ser así. Entonces, si se dan, con esto lo que quiero decirles es que la legislación peruana, en la parte remunerativa, no establece que el empleador tenga una forma, digamos, de cálculo o valoración específica para establecer, ¿no?, la banda salarial de los trabajadores.
Y claro, esto, si bien las políticas, ¿no?, que tienen que implementar, no ha salido hace un poco años atrás, imagínense en los 90, ¿no? En los 90 no había ni siquiera ningún tipo de mandato así. Entonces, ¿qué hacía el empleador? El empleador simplemente señalaba, ¿no? Oye, para mí yo considero que este puesto debe ser 1.500. Oye, pero tienes bastante oferta y, bueno, entonces lo puedo disminuir, puede ser 1.300 o 1.200. Entonces, muchos de esos puestos que tenían, digamos, cierta valoración, comenzaban a disminuir por la gran oferta, o mejor dicho, por la gran demanda de mano de obra que había ahí. Entonces, muchos trabajadores que podían postular a ese puesto, entonces el empleador bajaba digamos, el concepto remunerativo porque podía conseguir rápidamente en el mercado ese tipo de mano de obra. Entonces, también esto es importante señalarlo. Entonces, y claro, con estos dos ejemplos me quiero quedar para poder dar paso, ¿no? Pero con esto quiero decir que los contratos temporales en el Perú, desvirtuados en el Perú, no han permitido, digamos, ser más flexible para competir o formalizar a los trabajadores. Todo lo contrario, lo que ha generado es precariedad. Por un lado, no les permite ejercer sus derechos, ¿no?, fundamentales a la libertad sindical, y por el otro lado, ha desmejorado la situación económica de estos trabajadores debido, ¿no?, a la forma en cual el empleador ha establecido las reglas de remunerativas. Claro, esto ha afectado, ¿no? Y no solamente ello, ¿no? Imagínense, si el trabajador, aparte de no poder ejercer de manera libre los derechos fundamentales y también tener salarios muy bajos, ¿no?, o incluso, ¿no?, al mínimo, imagínense que es más subordinado. ¿Qué pasa si por ahí un trabajador, y cuando digo más subordinado que otros, qué pasa si un trabajador temporal le dicen tienes que venir el sábado, el domingo, o el domingo a trabajar, ¿no? Si él dice no, es muy probable que en el siguiente mes no le renueven ese contrato temporal, o en el siguiente, digamos, fecha en el cual se le tenga que renovar, porque, digamos, no aceptó trabajar días feriados, ¿no?, o días de descansos. Entonces, claro, está en una situación en la cual este trabajador, ¿no?, precario, no puede ejercer ni los derechos fundamentales, ni los derechos laborales, y tener mejoras, ¿no?, propiamente. Entonces, esto es importante y quiero que lo tengan claro. Ahora, vamos a pasar un poco a hablar de la forma de cómo está regulado en el Perú. A ver, la forma de contratación. Hay una contratación directa y hay una contratación indirecta. Y claro, ¿no?, cuando se dice en la contratación directa, vemos al trabajador y empleador que suscriben propiamente una relación obligacional. Y siempre a veces veo, ¿no?, en los libros de derecho o en los manuales también, que establece que el contrato de trabajo puede ser a plazo indeterminado, a plazo fijo, y le ponen también a tiempo parcial, ¿no? Claro, yo le he puesto aquí con rojo, ¿no?, adrede, para decirles que el contrato de trabajo no es una modalidad a tiempo parcial, sino el tiempo parcial se debe entender como un tipo de prestación, ¿no?, que puede ser a plazo indeterminado o plazo fijo, pero con una jornada menor a las 8 horas o 48 horas semanales. Y entonces yo quiero hacer esa primera diferencia, ¿no? No hay un contrato, ¿no?, bajo la modalidad a tiempo parcial. Eso es lo que quiero que les quede claro. Y cuando hablamos de contrato a tiempo parcial, lo único que estamos hablando es que puede ser un contrato indeterminado o a plazo fijo, pero con una jornada menor a las 8 horas, ¿sí? Entonces, eso es el primer punto que quiero que lo tengan claro. Ahora, cuando hablamos de contratación directa, ¿no?, claro, estamos hablando solamente de dos tipos de contratación, a plazo indeterminado y a plazo fijo. Claro, puede ser un a plazo indeterminado a tiempo parcial o un a plazo fijo a tiempo parcial. Podría ser cualquiera de esas variables o no, pero vamos a analizar cada uno. Cuando hablamos de contrato a plazo indeterminado, estamos señalando, ¿no?, que son los contratos que van a tener una larga duración y solamente se puede extinguir por una causa válida establecida en la legislación. ¿Y cuáles son esas causas válidas? La renuncia, por ejemplo, del trabajador. En cualquier momento de la relación de trabajo, el trabajador puede renunciar, ¿sí? No hay problema. Para eso siempre se le pide, ¿no?, establecer o señalar de manera expresa y escrita esa declaración de extinguir el contrato de trabajo. Pero también puede ser por mutuo disenso, ¿no?, donde las partes aceptan resolver el contrato de trabajo. Y ojo, cuando hablo del mutuo, normalmente todos creen que siempre debe haber un pago económico adicional a favor del empleador, a favor del trabajador, disculpe. No necesariamente, ¿no?
pero mayormente cuando el empleador se sienta a negociar para poder resolver los contratos, siempre señala una prima económica a favor del trabajador, ¿no? Para que el trabajador si no, no firmaría. Pero no necesariamente. Ustedes pueden encontrar mutuos de manera, ¿no? Sin un pago adicional. Ahora, otra forma, ¿no? Las extinciones pueden ser por despido, puede ser por, ¿no? Por edad, ¿no? Puede ser también por, digamos, incapacidad absoluta permanente. Entonces, pero todos estos supuestos están regulados en ley. Y ahí alguien puede hacer una pregunta, ¿no? ¿Puede haber otro tipo de extinción no establecida en la ley? La respuesta es no, porque estaría vulnerando el principio de legalidad. Entonces, eso también es importante. Los contratos a plazo fijo, ¿no? Como su propio nombre los dice, ¿no? Tienen un plazo determinado. Y en algunos casos los contratos temporales no van a tener un plazo determinado, sino van a tener una causa que va a resolver el contrato, no una condición resolutoria. Por ejemplo, en el plazo fijo en el Perú tenemos 9, de los cuales está inicio o incremento de actividad, el contrato, por ejemplo, de suplencia, el contrato de obra o servicio, el contrato de emergencia, claro, y ahí vamos siguiendo contando, ¿no? Pero estos contratos, ¿no? Tienen que, digamos, señalarse de manera taxativa cuál es la causal, ¿no? Y claro, yo les decía al inicio, ¿no? Que hay contratos temporales o a plazo fijo que están desvirtuados, como por ejemplo el inicio o incremento de actividad, ¿no? Es un contrato que puede calzar tranquilamente a una prestación permanente, pero que el legislador le ha permitido, ¿no? Al empleador contratar de manera temporal por un plazo máximo de 3 años, ¿sí? O sea, por 3 años, si una empresa el día de hoy se constituye, puede tener a todos sus trabajadores, ¿no? Bajo este tipo de modalidad de contratación, ¿sí? Vencido ese plazo de 3 años, más un día, esos trabajadores o esos contratos temporales pasan a ser contratos a plazo indeterminado. Entonces, eso también. Ahora, el contrato, ¿no? Bajo la modalidad, ¿no? Puede ser indeterminado y de plazo fijo. Y también pueden tener jornadas, ¿no? Jornadas completas, de 8 horas o 48 horas semanales, ¿no? En promedio. Pero, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa si yo suscribo con un trabajador jornadas menores, de 6 horas, ¿no? Diarias? Claro, acá estamos hablando de un contrato que puede ser a un plazo indeterminado o plazo fijo, pero con una jornada menor, es decir, a tiempo parcial. Y la legislación, cuando habla de este punto, de los contratos a tiempo parcial, ¿no? Parece que estuviera creando una modalidad adicional, pero lo cierto es que no es una modalidad adicional. Solo hay 2 tipos de contratos, indeterminados a plazo fijo. Y claro, con jornadas completas o con jornadas a tiempo parcial. Y cuando se habla de jornadas a tiempo parcial, muchas veces dicen, un contrato a tiempo parcial no tiene estos derechos. Eso no es tan cierto, sino van a haber contratos a tiempo, ¿no? A plazo indeterminado fijos, a tiempo parcial, con jornadas, digamos, menores a las 4 horas. Entonces, claro, la legislación establece que para ciertos beneficios, el trabajador tiene que cumplir una jornada igual o mayor a las 4 horas diarias, para tener, digamos, el beneficio de lo que es la CTS, el beneficio de, digamos, indemnización contra el despido arbitrario, el beneficio, digamos, para la contabilidad o para, digamos, establecerlo, ¿no? Los días, digamos, de trabajo para el cálculo de las vacaciones. Entonces, esos 3, ¿no? Que son los que afectan los contratos, sean determinados a plazo fijo, pero con una jornada menor a las 4 horas, van a ser los que van a repercutir en este punto. Y ahí viene, ¿no? Cuando el legislador habla de una adecuada protección, ¿no? Frente al despido, no señala que no hace, digamos, una diferencia en el tipo de jornada, y tampoco dice si solamente los indeterminados o los de plazo fijo. Entonces yo creo que acá, cuando el legislador establece y dice solamente aquellos que tienen una jornada mayor a las 4 horas, yo creo que está vaciando de contenido lo que es del mandato constitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque en ningún momento hace ese desarrollo y por lo tanto el legislador, al no darle una adecuada protección, estaría vulnerando este derecho fundamental. Y claro, ¿no? Esto sería más interesante si es que lo viéramos cómo estarían resolviendo los jueces, ¿no? Y estarían interpretando el mandato constitucional. Pero podría irse por ese lado, ¿no? Que los contratos sean indeterminados o a plazos fijos a tiempo parcial,
tiene, digamos, una afectación, digamos, al derecho cuando cuando estamos en una situación de despido arbitrario. Y la reparación que ellos tendrían derecho, ¿no? De acuerdo al concepto de remuneración que perciben, tendría que tener una protección. Claro, también tenemos las figuras del trabajador de confianza y dirección, ¿no? Que antes tenían el concepto solamente de ser trabajadores de confianza. Después, en la legislación de los 90 en el tubo, se le hacía la diferencia entre dirección y confianza. Y claro, cuando uno entiende el término confianza, establece muchos parámetros para que la interpretación sea muy amplia. ¿Y qué quiero decir con eso? ¿No? Trabajador de confianza es el que trabaja de manera directa con el personal de dirección. Entonces entran muchos supuestos o muchos trabajadores que solo por trabajar de manera directa con el empleador, con el personal de dirección, pueden calzar como confianza. Y claro, ¿no? Este punto también hay que señalarlo. Entonces, si ustedes van viendo y cada uno de los puntos que les estoy señalando, la ley de productividad y competitividad laboral actualmente, ¿no? Muchas veces escucho esto, ¿no? Que es muy rígida. Y la respuesta es todo lo contrario, es muy flexible. Porque desde el inicio de la contratación hasta la extinción ha permitido ¿qué? Flexibilizar la relación de trabajo. Tan es así que el trabajador no puede constituir primero un sindicato, y esa puede ser una de las causas por la cual el Perú es uno de los países con menos, ¿no? Primero, afiliación y constitución de sindicatos. Y segundo, es uno de los países que tiene, digamos, los ingresos, ¿no? de trabajadores o mano de obra más bajos de toda Latinoamérica. Entonces también esto es importante señalarlo, ¿no? Y claro, no tienes que trabajar, digamos, tienes que tener uno o dos trabajos, o un trabajo y aparte hacer otras funciones para, digamos, tener un ingreso adecuado para poder desarrollarte, ¿no? En esta sociedad. Claro. Ahora, y ahí ya cerrando, ¿no? Lo que es la contratación laboral, pasamos a la contratación indirecta, ¿no? Y claro, acá ya no estamos hablando de la relación entre trabajador y empleador de manera directa, sino vamos a hablar también que se va a incluir un tercero, ¿no? Empresa de intermediación, empresa usuaria y trabajador. El trabajador va a tener la relación con la empresa de intermediación, ¿sí? Acá está la relación laboral. ¿Y cuál es la función de esta empresa? Simplemente es colocar a su trabajador a realizar una función en la empresa usuaria. Solo hace un destaque, nada más. Y claro, tiene que garantizar los beneficios, ¿no? A favor de sus trabajadores, y suscribe una relación propiamente, puede ser civil, con la empresa usuaria. Es decir, empresa de intermediación con la empresa usuaria tiene una relación civil o comercial, dependiendo de lo que ellos implementen, pero solamente destaca a su trabajador para que realice esta labor en la empresa usuaria. ¿Quién se beneficia de la fuerza de trabajo? Es la empresa usuaria. Incluso, tal como está regulada la intermediación laboral en el Perú, la intermediación puede realizarse actividades complementarias, actividades especializadas o actividades, por así decirlo, ¿no? Temporales, ¿no? Entonces, esos tres tipos de intermediación se pueden realizar, pero tengo que señalarles, ¿no? Que estas actividades complementarias o especializadas más deberían ser conocidas como tercerizaciones, ¿no? Y la única que podría calzar como intermediación propiamente serían las actividades temporales, ¿no? Para reemplazar trabajadores, ¿no? En estos supuestos. Y claro, ¿quiénes pueden realizar este tipo de intervención? Las empresas de servicio y también las cooperativas de trabajadores. Ahora, ya teniendo este marco, ¿no? Tanto de la Constitución como de la legislación, ya vamos a entrar a analizar propiamente el tema del día de hoy, ¿no? Que va a ser los elementos propios del contrato de trabajo. ¿Sí? Y esto nos va a permitir a nosotros señalar que... Ya, muy bien. Nos va a permitir a nosotros señalar algo, que si ustedes revisan hoy o mañana o la próxima semana las normas que regulan el contrato de trabajo, se verán con la sorpresa que no hay casi nada regulado. Entonces, no te dice, ¿no? Quién es el empleador, no te señala tampoco que desarrolla elementos del trabajador, ¿no? O el tipo del objeto de la prestación, pero no te dice cómo se perfecciona un contrato de trabajo, ¿no? Entonces es importante, para hablar de contrato de trabajo, ¿no? Aplicar supletoriamente el artículo 140 del Código Civil, ¿no? Que es el acto jurídico, ¿no? que nos señala, ¿no?
que es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Y para su validez requiere ¿qué? 4 elementos: un agente capaz, un objeto físico y jurídicamente posible, un fin lícito y la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Claro. Ahora, cuando nosotros apliquemos, ¿no?, ante estos grandes vacíos que tiene la legislación laboral, nosotros vamos a aplicar el Código Civil, el derecho común, pero con pinzas, ojo, ¿no? No vamos a aplicarlo de manera así, tal como está, porque las reglas del derecho civil se aplican a sujetos, voy a poner entre comillas, que son, digamos, iguales. La relación laboral no estamos dentro de sujetos iguales. Hay una diferencia, ¿no?, sustancial en el poder o en el ejercicio de esa relación obligacional. ¿Por qué? Por un lado es el empleador que establece el precio de la remuneración, o establece el monto de la remuneración, establece las prestaciones, y es el que acepta o no suscribe este contrato de trabajo. Y por el otro lado tienes al trabajador, que lo único que va a ejercer ¿no?, en este momento va a ser si acepta o no la propuesta del empleador, ¿no?, porque cumple con, digamos, con otorgar su fuerza de trabajo en determinadas horas a cambio de un pago. Entonces, claro, se va a aplicar esto de manera supletoria, pero con ciertas, digamos, particularidad, ¿no?, observando esta desigualdad sustancial, ¿no?, que observamos en la realidad. Y ahora, cuando hablamos de que el contrato de trabajo es un negocio jurídico bilateral, ¿no?, a veces le incorporan algo más, ¿no?, de intereses contrapuestos, o también le incorporan por ahí, ¿no?, que es un contrato realidad. Yo más me voy por esta posición porque me permite a mí incorporar elementos, ¿no?, del objeto de la relación obligacional para poder analizar propiamente el contrato de trabajo. Y claro, ¿no?, cuando hablamos de contrato de trabajo tenemos que hablar de las partes. Y claro, cuando hablamos de las partes tenemos que señalar que esas declaraciones, ¿no?, sean válidas, es decir, que hay un consentimiento de los contratantes válidos. Tenemos que también analizar el objeto, ¿no?, de la materia de la cual se está contratando, es decir, el objeto propiamente del contrato, y la causa, ¿no?, por la cual se está suscribiendo este contrato, ¿no?, que no es lo mismo que el objeto. Ojo, hay una pequeña diferencia que la vamos a señalar. Claro, por ahí ustedes en sus clases tal vez van a tener claro ¿no?, que la relación obligacional no tiene una causa, y claro, ¿no?, ya es una posición, ¿no?, propiamente doctrinal. En el derecho laboral, por lo menos, ¿no?, la mayoría opta por una causa obligacional en el contrato. Vamos por el consentimiento. Acuerdo coincidente de las voluntades de las partes sobre el contenido del contrato. Muy bien. Cuando decimos acuerdo, ¿no?, es decir, estamos hablando de una declaración de voluntad válida. Es decir, ¿quién es el único sujeto que puede declarar de manera válida su consentimiento a la hora de suscribir una relación obligacional? Un sujeto, ¿no?, de derecho y que puede ejercer esos derechos. Es decir, que sea una persona, ¿no?, natural, que tenga capacidad de goce y ejercicio. Entonces yo les pregunto, ¿un niño de 10 años puede tener la capacidad de goce y ejercicio? La respuesta, claro, tiene capacidad de goce, ¿no?, pero no tiene capacidad de ejercicio. Entonces, este niño puede suscribir un contrato de trabajo, y la respuesta sería, en esta situación, no. Él no puede suscribir un contrato de trabajo. Pero, José, yo he visto muchos niños artistas que están trabajando en la televisión y ganan su dinero. ¿Cómo esto es posible? Por un lado me dice que no se puede un contrato de trabajo porque no hay un consentimiento válido, y por el otro lado yo observo que en la realidad hay niños, ¿no?, que están trabajando, ¿no?, porque prestan su fuerza de trabajo, su imagen, ¿no?, a favor de un pago. Claro, ahí vamos a ver que no es propiamente quien celebre el contrato de trabajo sea el menor de edad, sino van a ser ¿quiénes? Los tutores, ¿no?, que ellos sí tienen capacidad de goce y ejercicio, y son ellos los que suscriben el contrato propiamente de trabajo, ¿no?, con el empleador o con la productora. Y claro, va a haber un beneficiario, ¿no?, pero va a haber también un menor de edad que realice una fuerza de trabajo. Entonces, ahí vemos una relación laboral, pero no es la que suscribe propiamente el menor de edad. Y claro, este tipo de prestaciones por menores de edad, va a haber dos grandes normativas que van a regular, ¿no?, que es propiamente el derecho civil en la parte de, ¿no?, niños y adolescentes,
que va a estar, tiene un capítulo que regula la parte de trabajo. Y también va a haber una norma especial, propiamente laboral, que regula lo que son el trabajo de artistas, ¿no? Y también establece los artistas que son menores de edad. O sea, estos dos grandes ordenamientos te van a permitir analizar cómo se regula esa relación propiamente. Pero volviendo al tema, ¿no? Entonces, la regla siempre va a ser que la persona que declare tenga, ¿no?, una declaración válida. Es decir, no hay contrato de trabajo sin el consentimiento libremente prestado y concurrente de las partes. Y tampoco no hay contrato de trabajo si el consentimiento tiene un vicio, error, violencia, intimidación o dolo, ¿sí? Porque esto genera que esa declaración sea inválida. Entonces, ya entrando a esos dos puntos, vamos a analizar un poco las partes. Yo les decía en la clase pasada que las partes del contrato de trabajo son dos: el trabajador y el empleador o empresario, ¿no? Y claro, yo les decía que el trabajador siempre, siempre tiene que ser una persona natural. ¿Puede ser una persona jurídica? Bueno, si es una persona jurídica, ya no estamos en ¿qué? En una relación laboral. Puede ser civil, puede ser comercial, pero ya no es laboral. ¿El trabajador puede ser reemplazado? No. ¿Por qué? Porque es una prestación personalísima dentro del objeto del contrato. Si tiene un reemplazo, estamos en otro tipo de situación, ¿no?, o en otro tipo de relación obligacional, pero ya no estamos en una relación propiamente laboral. El empleador, ¿quién es? ¿No? ¿La legislación señala algo? No señala nada, ¿no? Solamente nos dice que el empleador es quien ejerce el poder de dirección. Y claro, cuando nos dice eso, también nos permite a nosotros, ¿no?, analizar que si el empleador es el que ejerce el poder de dirección, entonces puede ser una persona natural, ¿no? Juan Pérez, puede ser una persona jurídica, Estrella X, puede ser un conjunto de bienes, puede ser, ¿no?, un patrimonio, puede ser un algoritmo, siempre y cuando ejerza poder de dirección, ¿sí? Entonces, ustedes cuando no tienen claro quién es el empleador, ustedes busquen quién ejerce ese poder de dirección frente al trabajador, y eso, o ese sería el empleador, ¿no? Ahora, la manifestación, ¿no?, que tiene que ver con el consentimiento. Recuerden que todo contrato tiene que tener una manifestación, una declaración de voluntad que puede ser expresa o tácita. Cuando hablamos de declaración expresa, estamos hablando de que puede ser escrito o verbal, ¿no? Cuando ustedes ven el contrato de trabajo, cuando un contrato de trabajo, muchas veces un trabajador dice: oye, yo no tengo contrato escrito, por lo tanto no soy trabajador. Y normalmente se piensa eso, ¿no? Cuando dice: oye, pero yo no soy trabajador, todavía no he suscrito contrato. Oye, pero esto no es tan cierto, ¿no? Tú ya eres trabajador si se cumplen con todos estos elementos. Hay una declaración de voluntad, hay un objeto cierto, física y jurídicamente posible, y hay una causa. Entonces, tienes un contrato de trabajo, ¿no? Y claro, la presunción en los contratos verbales de trabajo es que esos contratos son a plazo indeterminados, ¿sí? Y ahora también puede haber los contratos de forma escrita, que pueden ser indeterminados o a plazo fijo. Vamos a recordar. Contratos verbales, ¿no?, es decir, contratos expresos verbales, siempre, siempre son indeterminados. Contratos expresos de forma escrita pueden ser indeterminados o pueden ser a plazo fijo, ¿sí? Eso va a depender, ¿no?, de cómo en ese contrato se ha justificado. ¿Qué pasa si un contrato escrito a plazo fijo vulnera el principio de causalidad? Es decir, no se estableció la causa de la temporalidad en el contrato. Entonces ese contrato, si bien está escrito y se señala, ¿no?, pero no se ha justificado, no se ha motivado la temporalidad de ese contrato, entonces ese contrato se está desnaturalizando y pasa a ser un contrato a plazo indeterminado. Pero también las reglas señalan que también puede haber un consentimiento tácito. Acá ya no estamos hablando de una declaración, sino estamos hablando de hechos o signos externos que permiten observar la voluntad de consentir de las partes. El ejemplo que siempre pongo en clases es, ¿no?, aquella persona, digamos, que está trabajando de vigilante, ¿no?, digamos, de un conjunto de departamentos, ¿no?, o de limpieza. Esta persona, digamos, fallece y es el hijo el que realiza ahora esta función. Pero en ningún momento
ni la junta de propietarios, ni el hijo expresaron decir o consintieron de manera verbal o escrita, ¿no?, un contrato de trabajo, sino él realizó la prestación y a cambio le pagaron. Entonces yo creo que estos hechos de la prestación y el pago son hechos externos que permiten que las partes que se verifique la voluntad de consentir. Y por lo tanto, en este supuesto, estaríamos en un contrato tácito, ¿sí? Y totalmente válido. Ahora, también, ¿no?, el consentimiento opone el trabajo libre al trabajo obligatorio, ¿sí? O sea, no estamos hablando acá de, claro, por ahí alguien dirá, no, pero José, en la realidad, uno no quiere, no necesariamente trabaja, ¿no?, de manera libre, sino está obligado. ¿Y por qué está obligado? Porque si no trabajas, no tienes ingresos y no puedes comer. Por lo tanto, hay una, digamos, una necesidad, ¿no?, de poder realizar este trabajo. Entonces, no necesariamente soy tan libre. ¿Por qué? Porque hay una, digamos, una razón, ¿no?, o una obligación o una imposición por la cual yo sí tengo que trabajar para poder tener ingresos, si no, no voy a sobrevivir o no voy a poder desarrollarme en esta sociedad. Claro, de hecho el trabajo no analiza esa situación, solamente analiza desde una manera formal que esa declaración sea voluntaria, aún, ¿no? Pero desde un aspecto formal, ¿no? De suscribes o no suscribes, nada más. No entra a analizar esta, digamos, relación propiamente económica que podríamos encontrar en cualquier parte del mundo y en específico en el Perú. Ahora, dentro de estos presupuestos del consentimiento, yo les decía, no tenemos a la capacidad para actuar. ¿Qué necesito para suscribir un contrato? Capacidad de goce y también capacidad de ejercicio plena, ¿sí? Ahora, claro, ¿no?, hay supuestos de excepción que les dije, ¿no?, que se recogían en el Código Civil, ¿no? Y esos supuestos, ¿no?, cuando estamos hablando de los menores ¿no?, de 18 y mayores de 16 que son emancipados, que pueden suscribir contratos de manera directa, ¿no? Pero siempre y cuando sea para la profesión oficio por la cual han sido emancipados. También podemos ver ¿no?, las personas que son menores de 16, mayores, disculpen, de 16 y menores de 18, que hayan contraído nupcias, ¿no? También tienen ya la capacidad de ejercicio plena. En el caso de los menores, ¿no?, que no están en los supuestos de excepción, ellos no suscriben directamente, sino es el padre o tutor el que suscribe el contrato, y es el Código Civil el que establece, digamos, los elementos por los cuales se puede, digamos, estar en una relación válida. Y claro, ¿no?, ahí interviene lo que es la autoridad de trabajo, ¿no?, a través de las direcciones regionales de trabajo en cada región, donde se tiene que cumplir, digamos, la formalidad. Porque, ¿por qué hay tanta, digamos, intervención ahí estatal en la contratación de menores de edad? Porque lo que se busca con esa intervención y ese tipo de regulación es evitar que la explotación de trabajo infantil, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Es decir, que si bien el menor de edad puede realizar esta prestación de trabajo, pero esto no debe afectar ni su salud ni sus estudios. Esto es importante. Y si bien el tutor tiene que consentir y además tiene que intervenir la autoridad de trabajo. ¿Qué pasa si no cumple con estos presupuestos? Entonces estaríamos analizando o estaríamos en una situación de ¿qué? De explotación de trabajo infantil, ¿sí? Y eso, ¿no?, aparte de que está sancionado por la parte administrativa, ¿no?, por la autoridad de trabajo, también puede tener un tema penal ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y es por eso, si ustedes van a observar ya, ¿no?, ya no hablando del código, sino ustedes ven las legislaciones en regímenes especiales. La última ley, ¿no?, de trabajadores y trabajadores del hogar no permite, ojo, que se pueda contratar trabajadores menores de 18 años. O sea, solamente para estar dentro de este régimen tiene que ser mayor de edad. Y claro, entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el legislador prohibió a todos los menores de 18 realizar prestaciones de cuidado, ¿no?, en el hogar y estar excluidos? Porque cuando se elabora este proyecto, y más adelante va a ser la ley, se analizó que muchas trabajadoras del hogar estaban en una situación de vulnerabilidad. Es decir,
muchas de las trabajadoras eran mujeres, muchas de las trabajadoras venían de ¿dónde? No venían, digamos, del área urbana, sino venían del área fuera de la urbe o en regiones. Y muchas de las trabajadoras, ¿no?, que estaban en esa situación eran violentadas física y psicológicamente. Entonces, ante esa realidad, ¿no?, se prohibió. Y claro, cuando tú tienes una norma prohibitiva, también tienes que hacer ¿qué? Tienes que establecer mecanismos rápidos que permitan que esa norma que prohíbe pueda ser eficaz. Porque por más mandato que lo tengas en la legislación, si no va de la mano con los remedios o la fiscalización, entonces van a seguir encontrando trabajadores del hogar menores de edad que están en esa situación de vulnerabilidad. Y claro, yo creo que ahí sí es razonable, ¿no? Por todos los relatos, recuerdo leyendo los proyectos de ley, de por qué se estableció, porque en el proyecto original se señalaba, ¿no?, que a partir de los 16 para adelante podías realizar este tipo de trabajo, ¿no?, trabajo en el hogar, pero después se modifica y se implementa a partir de los 18. Entonces, ningún menor de edad puede realizar trabajo en el hogar. Si hay alguien que tiene, digamos, realizando trabajo en el hogar, podría estar en una causal de explotación infantil. Ya. También cuando señalamos que uno de los presupuestos, aparte de la capacidad, es la abolición, ¿no?, es la declaración propiamente, la ausencia absoluta. Es decir, cuando buscamos que es la abolición efectiva, digamos que se busca que esa declaración no tenga ningún vicio que invalide lo que más adelante va a ser la declaración. ¿Y cuáles son esos vicios que afectan, digamos, la declaración? Puede ser vicios que afectan el conocimiento del contratante que tiene que a la hora de hacer el contrato, o vicios que afectan la voluntad del contratante, ¿no? Y acá ya estamos entrando a analizar un poco error y dolo, intimidación y violencia, ¿sí? Y me voy a apurar porque ya también estamos ya pasando con la hora. Siempre a veces estos temas nos van encarando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de error y dolo, en error estamos viendo que puede ser, digamos, ustedes ven una oferta de trabajo donde ponen ahí, vas a recibir 2.500, ¿no?, mensuales. Y por ahí, por un error de tipeo, ponen dólares, ¿no?, el signo de dólar. Claro, tú vas a ir, te vas a presentar, vas a suscribir, pensando que vas a recibir, digamos, un pago en dólares. Llega la fecha, o en todo caso, después que suscribes el contrato, te dicen que, oye, por si acaso es 2.500 soles. Y tú dices, oye, acá había un error, ¿no? Yo suscribí este contrato porque consideré que me iban a pagar en dólares, ¿no? Y ahora los soles incluso ya no tienen el mismo valor. Entonces, ahí podría venir una causa por la cual, ¿no?, por el conocimiento del contratante, se puede declarar inválido ese tipo de contrato. Bueno, en el caso del dolo, ¿no?, ya vemos una acción por una de las partes, ¿no?, de manera maliciosa, engañosa, ¿no?, o de engaño, de afectar a uno de las partes, ¿no?, a la otra parte que es contratante. Y yo creo que acá podríamos ver, más que en la contratación, podríamos ver en la extinción del contrato. Y claro, ¿no?, yo esto lo pongo de manera, digamos, podríamos así como de laboratorio, ¿no? Ustedes pongamos que tienen un trabajo, son muy reconocidos en su área, ¿no? Tienen, digamos, son conocidos en el mundo académico, en el mundo del trabajo, y por lo tanto ya, ¿no?, tiene un nombre ese trabajador que te va a garantizar un servicio. Trabaja por una empresa a plazo indeterminado y por ahí otra empresa le da una oferta, ¿sí? Una oferta que mejora su situación económica y que va a decidir renunciar a la empresa donde labora para irse allá. Y una vez que se vaya, la empresa le dice, oye, ¿sabes qué? Yo considero que no superaste el periodo de prueba y te extingo el contrato. Hey, un momento. Capaz, no sé si, bueno, en otros casos no se podrá demostrar, pero en este caso, pongamos que esta empresa que contrata, ¿no?, al trabajador se colude con la otra empresa, ¿no?, con la empresa donde laboraba, para que extinga su contrato, y una vez pasa ahí, pasa a la otra empresa y se aplica el periodo de prueba para extinguir el contrato. Claro, acá la última empresa actuó de manera dolosa, engañosa, para que el trabajador en verdad no es que lo buscaba para que trabaje en su empresa, sino lo que buscaba era que renuncie, ¿no?, para que ya deje un puesto, digamos, abierto en esa empresa. Y claro, justifica ese acto a través de otra figura laboral, ¿no?, que es el periodo de prueba, ¿no?
diciéndole, oye, no cumplió, pues, no cumplió mis expectativas, y como en el periodo de prueba no es necesario, digamos, un desarrollo objetivo, entonces simplemente con eso fue suficiente. Claro, ahí quien tendría que demostrar el dolo, ¿quién sería? En un proceso judicial debería ser el trabajador. Solo como un ejemplo. Vicios que afectan la voluntad del contratante, intimidación, por ejemplo, ¿no? Si el día de hoy, ¿no?, me dicen, José, tienes que ir a dictar, digamos, una capacitación de 10:30 a 12, ¿no? Y si no lo haces, por si acaso, mira, sabemos que de tal hora a tal hora llevas a pasear a tu perrito, ¿no? Entonces, oye, como dándome a entender que si no suscribo, le puede pasar algo. Entonces, ahí hay intimidación, ¿no? O sea, tengo que dar sí o sí la capacitación, no porque me afecte a mí de manera directa, sino hay una, digamos, una acción. Otro supuesto que también podría aplicarse acá, no es cuando vemos la renuncia, ¿no? Cuando le dicen, oye, Juan, mira, renuncias, me presentas el día de hoy tu renuncia, tu carta de renuncia, o te inicio procedimiento disciplinario, ¿no? Claro, ahí hay intimidación. O sea, lo que busca Juan no es extinguir el contrato de trabajo, sino lo que él está buscando es que no se le inicie un procedimiento disciplinario. Y la violencia, ¿no? Ya acabamos una afectación física directa, ¿no? Que no la puede repeler el sujeto, o el trabajador en este caso, en el cual le tienen que, digamos, señalar la suscripción, en todo caso, del contrato, ¿no? Declaración de voluntad. Esta declaración debe ser exteriorizada, puede ser expresa o tácita, pero tiene que estar exteriorizada. Y tiene que haber una concordancia entre la voluntad interna y lo que se declara. Vamos a pasar rápido al objeto, porque no nos está dando mucho tiempo. En el derecho al trabajo, el objeto no hay, a diferencia de otras ramas donde se ponen a discutir, oye, ¿cuál es el objeto del contrato? En el derecho laboral no se preocupe, está más simple. Prestación, ¿no? Y contraprestación, ¿sí? Prestación laboral, ¿no?, que busca, digamos, satisfacer el interés del empresario, y prestación salarial que busca satisfacer el interés del trabajador. Es decir, fuerza de trabajo y remuneración. Eso es que el objeto del contrato. Ahora, ¿existe autonomía de ambas partes para la determinación del objeto del contrato? Es decir, yo el día de hoy que voy a una oferta de empleo, una vez que me dicen, oye, ok, yo puedo establecer o negociar las cláusulas de mi contrato, la gran mayoría va a decir que no, pues, ¿no? La gran mayoría de contratos de trabajo en el Perú son contratos adhesivos. Oye, acá está la oferta, ¿la aceptas o no? Mira, ya pasaste, ¿sí o no? Ya, ¿qué me queda decir? Sí. Eso es por eso les decía, ¿no? No hay una libertad, digamos, de poder determinar las reglas. Pero claro, hay excepciones, hay trabajadores o personas que tienen una situación muy especial, ¿no? Donde sí o sí el empleador busca a este trabajador y le permite negociar. Por ejemplo, muchos que acá son hinchas del fútbol, ¿no? Cuando ven cada día, ¿no?, Mbappé va a firmar o no va a firmar por el Real Madrid. Oye, mire, el Real Madrid le puso una cláusula a su imagen. Mbappé está furioso, parece que no va a firmar, ¿no? El PSG le está dando una mejor oferta. ¿Qué está haciendo ahí Mbappé, que es un trabajador más? Claro, está negociando las cláusulas de su contrato. ¿Por qué? Porque esta persona, ¿no?, está en una situación especial donde nadie puede dar esa prestación, es decir, nadie puede dar la prestación que da Mbappé. Entonces, por lo tanto, él puede negociar, pero esto no es la regla de la contratación laboral, ¿no? La gran mayoría de contratos son contratos adhesivos, firmas o no firmas. Ahora, el contrato de trabajo en su objeto tiene requisitos comunes y específicos para cada uno de esos contratos. Los comunes, que el objeto debe ser física y jurídicamente posible, es decir, lícito, determinado o determinable, ¿sí? Porque si no cumple con estos objetos comunes, estaríamos hablando, ¿no?, de un contrato de trabajo no propiamente válido. Por ejemplo, si a mí me contratan, digamos, para llevar, ¿no?, entre comillas, cargas, ¿no?, de esas plantitas de la felicidad, ¿no?, de un lugar a otro, y yo sé que tengo que hacer esa función, estoy, claro, haciendo un trabajo de transporte, tengo mi horario, todo, pero es una actividad ilícita, ¿sí? Es un fin ilícito, penado. Yo podría decir más adelante, oye, mi contrato de trabajo, paguen mis beneficios y todo. Claro, caso distinto sería que el que se encarga de esta función no sepa lo que está transportando. Y claro, y ahí el empleador, ¿no?, estaría, digamos, aprovechando de esa situación, ¿no?
porque estaría transportando ¿no? Cosas ilegales a través del transporte. O sea, ahí también hay que analizarlo. O de ser objeto física y jurídicamente posible, ¿no? O sea, posible, es decir, si la prestación que tengo que realizar sí se puede cumplir en la realidad o no. Y recuerdo que eso lo ponen también en clases, ¿no? Por ejemplo, si les mandan a ustedes, ¿no?, a realizar, ¿no?, una prestación y su prestación va a consistir en contar todos los granos de arena de la playa de acá de Sombrillas, ¿no? Va a ser imposible, no voy a poder contar, ¿no?, todos esos granos de arena. Entonces, ahí también, ¿no?, estarían atentando contra el objeto del contrato. Y claro, cuando hablo de los elementos especiales, ya he hablado que tiene que ser de carácter personalísimo, tiene que ser subordinado, tiene que haber una prestación económica. Y ya estamos hablando aquí, por eso les decía, ¿no?, cuando hablamos propiamente de los elementos que los diferencian de otro tipo de contratos, son estos tres: prestación, remuneración y subordinación, ¿sí? Y cuando hablo de prestación, ¿no?, tenemos que decirlo, ¿no?, esta prestación es personalísima, es decir, no se le puede delegar a otra persona, pero sí, la norma señala, admite auxiliares, ¿no? Y cuando uno revisa los libros, yo he encontrado solamente dos supuestos, ¿no? Cuando es en el trabajo del hogar, ¿no?, por el apoyo de los hijos menores en el cuidado, digamos, de otros menores, o cuando es en trabajo, ¿no?, digamos, en la tierra, ¿no?, digamos, para la cosecha, donde los hijos apoyan muchas veces a los padres. O sea, ahí no se desnaturaliza la contratación y le permite tener un apoyo, ¿no? En el concepto de remuneración, ahí tenemos que analizar que todo concepto que deriva de la prestación tiene que ser un pago en dinero en especie, y la norma dice que tiene que ser de libre disposición del trabajador. Bueno, cuando dice de libre prestación, tenemos que hacer un paréntesis ahí, ¿no? Claro, toda actividad que realiza prestación, el trabajador recibe por ese ingreso, pero también hay conceptos que no derivan de la prestación de servicios, ¿no?, sino por la condición del sujeto. La asignación familiar, ¿no? La asignación familiar en el Perú es el 10% de la remuneración mínima vital, pero no se le da al trabajador por su prestación, sino se le da ¿por qué? Por la condición de tener carga familiar, hijos menores a su cargo. Entonces, ahí vemos que hay un concepto remunerativo que no deriva de la prestación de servicios, sino deriva de la condición de sujeto, estar en una situación específica, ¿sí? Entonces podemos decir ahí, en todo caso, para entender el concepto de remuneración, que deriva de la prestación de servicios y de aquellos elementos señalados por ley que tienen el concepto remunerativo. Y claro, este pago puede ser en dinero o especie. Claro, en dinero nos queda claro, ¿no?, soles. O en especie, si bien la legislación no señala topes, es decir, oye, yo puedo pagarle toda la prestación en especie o solamente un concepto. Ya, la norma dice, oye, no te establece nada, pero acá los convenios internacionales del OIT sí establecen topes que podría ser aplicado ante esos vacíos que tiene la legislación por parte del juez. Y claro, también no te dice qué tipo de especie, ¿no? No te señala, ojo, si es una especie que puede ser de fácil intercambio o no. La legislación te lo deja bien amplio. Entonces, como deja tan amplio, pueden ser pagos en especies, ¿no?, de fácil intercambio, como los que no. Y claro, ahí habríamos un grado de mucha flexibilidad que tendría que cambiarse o modificarse. Y cuando dice que es de libre disposición, claro, cuando se dice de libre disposición, puede haber, volviendo de nuevo al pago en especie, pueden haber pagos en especies que no sean de libre disposición del trabajador. Volvamos de nuevo al ejemplo de aquel trabajador que se encarga de la seguridad, ¿no?, del condominio. Y como forma de pago, no le van a pagar en soles, sino le van a dar un departamento para que pueda vivir con su familia. Entonces, en este supuesto, este pago deriva de su prestación, es un pago en especie aceptado, pero no es de su libre disposición. O sea, él usa ese bien, ¿no?, en pago en especie, pero no lo puede subarrendar ni tampoco lo puede vender. Entonces, alguien por ahí podría decir que este pago no es un concepto remunerativo porque no es de libre disposición. Bueno, entonces, ¿cómo debemos interpretar esto? Este artículo, para que no caiga, y más adelante decir que algunos conceptos en pago, en especie, que no sean de libre disposición del trabajador, no se denomine concepto de remuneración, tiene que ser interpretado como ventaja patrimonial.
¿sí? Si ustedes interpretan esto como ventaja patrimonial, le permite a todo pago en especie, ¿no? Que no sea de libre posición del trabajador, denominarlo concepto remunerativo. Pero claro, lo mejor sería que se modifique la legislación, porque muchas veces jueces que no son de la especialidad en derecho laboral pueden decir, ah, como no es de libre disposición, entonces no es concepto remunerativo y no estamos en una relación laboral. ¿Se imaginan? Y claro, y el otro elemento característico que es la subordinación. El trabajador pone a disposición la fuerza del trabajo y el empresario puede dirigir, fiscalizar y sancionar este tipo de dirección. Sobre este elemento ya hemos hablado un poco en la clase pasada, así que lo voy pasando. Causa del contrato, ¿no? Es el móvil. Hay tres tipos de causa: la causa subjetiva, la causa objetiva y la ecléctica, ¿no? La que contiene las dos. Yo siempre me voy por esta última. Primero, causa subjetiva o teoría subjetiva de la causa. Móvil o fin inmediato, directo o más próximo que determina a una persona a obligarse. Teoría subjetiva. Teoría objetiva. Fin o razón de ser intrínseco y objetivos jurídicos del acto. Igual. Se asume que la causa tiene un carácter objetivo y está constituida por el fin que persigue cada especie contractual. Ahora, la posición que yo asumo es: la causa del contrato de trabajo consiste en el cambio de las prestaciones, ojo, que constituyen su esencia, y estas son la fuerza de trabajo y la remuneración, exigiendo además que ese cambio sirva a una función social. Es decir, volviendo, ¿no? El contrato, ¿no? El objeto o la causa, disculpen, del contrato es este intercambio de prestaciones que tiene como función, ¿no? O tiene como finalidad una función social, es decir, que yo tengo un ingreso, ¿no? Y como trabajador, y que este ingreso me permita a mí poder adquirir bienes y servicios en el mercado, ¿no? Y poder desarrollarme en la sociedad. Por eso es importante la relación de trabajo, porque no es cualquier ojo, no es cualquier situación, es una situación que le permite a cualquier persona adquirir, ¿qué? Un ingreso para poder transferir, para poder, digamos, transformarlo y así adquirir bienes y servicios, poder desarrollarse. Esa es la función social del contrato de trabajo y por qué es tan importante. Ahora, se requiere que la causa del contrato de trabajo exista, sea verdadera y sea lícita. Existencia, veracidad y licitud. ¿En qué supuestos no encontramos la causa del contrato? Por ejemplo, si yo el día de hoy suscribo un contrato de trabajo, pongamos, no soy una persona ya de 70 años, y es muy probable que el mercado en el Perú no le permita a esta persona de 70 poder colocarse rápidamente. Sin embargo, como esta persona no encuentra trabajo y tiene, digamos, costos médicos, va a buscar a alguien conocido y le va a decir: suscríbeme un contrato porque necesito los servicios de prestaciones médicas. Debido a que yo, como no, nunca pude ser un trabajador formal, no voy a poder acceder a una pensión y por lo tanto tampoco no voy a tener prestaciones médicas por parte de salud. Entonces le suscribo. En la realidad lo que estamos viendo es que las partes formalmente, ¿no? Hay una relación propiamente laboral, que buscan que las partes, ¿no? Propiamente hay una prestación y una coprestación, pero en la realidad no existe relación, no existe una relación de contrato de trabajo, porque ninguna de las partes está realizando esa prestación. Solo lo están declarando y, digamos, están pagando el porcentaje que tienen que pagar el sector de salud. Pero el objeto de ese tipo de encubrimiento, ¿cuál es? Que una de esas personas pueda beneficiarse ¿de qué? De las prestaciones médicas. Entonces, acá lo que estamos viendo es vulnera el objeto, no, disculpen, vulnera la causa del contrato de trabajo. Y ahí viene también otro tema. ¿Por qué se da esta situación en el Perú? Porque la gran mayoría trabaja de manera informal o de manera independiente, y tal como está regulada la legislación de seguridad social, sea en prestaciones médicas como pensiones, solamente regula al supuesto de trabajador formal. Entonces, y claro, ¿no? ¿Por qué? Porque la seguridad social, tal como está desarrollada en el Perú, solamente se va a la contratación formal. Pero si se hubiera una reforma de seguridad social donde todos puedan participar y tener estos derechos y beneficios, no porque aportes, sino porque eres sujeto de derecho, ¿no? Entonces podríamos ver que la forma, digamos, de modificar las reglas de la seguridad social podría alcanzar a todos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que sea, ¿no? Cuando uno
observa, ¿no? Y ve los fines del Estado en cualquier sociedad moderna, lo que busca es que el Estado debe garantizarte ciertos derechos mínimos. ¿Para qué? Para que tú individualmente puedas desarrollarte. ¿Y cuáles son esos derechos mínimos? ¿No? La vivienda, la seguridad, ¿no? La salud, cuando digamos no tengas trabajo, las prestaciones, ¿no? Económicas o médicas. Y claro, y la seguridad social tiene que ir con ese lado. Si tenemos una sociedad netamente informal, ya desde ahí, con la política de seguridad social que tiene el Perú, ya estamos diciendo que el 80% de peruanos que no están dentro de este sistema de seguridad social por no tener contratos formales, simplemente con las suyas se las verán, pues, ¿no? Porque nosotros ya no tenemos o no les alcanza este tipo de prestaciones. Claro, por ahí alguien me dirá, oye, pero tienes el SIS, pero el SIS tiene limitaciones en la cobertura y tienes pensión 65. Claro, pero pensión 65 va a un grupo muy reducido de pobreza extrema, ¿no? Y que muchas veces ni siquiera llega. Entonces, ¿y por qué no modificamos todas estas reglas y permitimos que la seguridad social sea universal? Y claro, ahora alguien me dirá, pero ¿de dónde sacamos los fondos? Una redistribución equitativa, ¿no? Si va a haber un aparato que me va a garantizar una pensión y también servicios médicos de calidad, entonces que es válido que haya un impuesto, ¿no? Para ello y que sea uniforme para todos, ¿no? Que el que gana más paga más y el que gana menos paga menos, pero todos están dentro del sistema. Pero eso es, ¿no? Ya muy incendiario hablar en el Perú de estos temas, ¿no? Porque al fin y al cabo la seguridad social se ha vuelto un negocio. Y otro caso, ¿no? De causa del contrato, ya para ir terminando, ¿no? Entonces, claro, la causa del contrato también puede ser, en este caso, ¿no? Que les dije de esta persona que buscaba suscribir un contrato que vulneraba la causa. Bueno, antes, hace años, ¿no? Ya, actualmente ya las visas son más comunes, pero antes era bien difícil que nuestros abuelos o nuestros padres puedan ir a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasaba? Se suscribía o se pedía una visa de trabajo, ¿no? Donde se señalaba con alguien de Estados Unidos que nos iba a dar trabajo. Y claro, ¿no? Le daban visa de trabajo por dar temporalidad, pero que en la práctica ese contrato de trabajo no existía, porque el objeto era obtener la visa y una vez estar en Estados Unidos, ¿no? Poder, digamos, conseguir un trabajo y poder pagar. Entonces acá también veíamos una causa, ¿no? Que se vulnera el contrato, este tipo de contrato de trabajo vulneraba la causa del contrato. Y nos vamos quedando aquí. Yo quiero agradecerles, nos hemos pasado unos 12 minutos, pero ya para la próxima semana ya vamos a estar entrando a lo que es fuentes del derecho, ¿sí? Fuentes del derecho 1 y después ya la siguiente fuentes del derecho 2 y ya después vamos a ir cerrando con lo que son principios del derecho del trabajo.